a un ser humano para que simplemente se ponga en nivel de paridad con otros seres humanos posando y pisando el mismo suelo y se dirija a ellos como realmente iguales, en el sentido de que no por ser iguales vamos a dejar de ser más o menos atractivos, sencillamente somos iguales, en muchos respectos pertinentes, en dignidad, en habilidades, probablemente quizá en algunos intereses generales, lo suficiente como para que para tratarnos y podemos. No hay que pedir mucho más, pero luego estas cosas que parecen aquí fáciles de denunciar son sumamente complejas de hacer. Pero cuando bajas a alguien o lo pretendes poner en esa acera, te encontrarás que, primero, yo no creo que la mayor parte de los varones sean violentos. Eso, hay ciertas cosas que hay que decir. A día de hoy. Yo creo que hay una estructura educativa que les educa en la violencia, que utilizan la fratería para esto como el método relacional entre ellos y que luego apear de esa violencia a otras relaciones les resulta difícil. Creo sobre todo que tienen una estructura de superioridad fantasmática que es la que más violencia les produce. ¿Por qué? Porque tienen que estar pensando en ella muy a menudo entre ellos, para marcar las propias jerarquías entre ellos y para marcarlo respecto al sexo femenino, y eso es muy cansado. Esto es, que ellos necesitan creer que dominan la situación. Y lo necesitan de un modo que a veces se nos puede hacer difícil de entender. Si no la ves luego en otras conductas, ¿sí? Pero que parte de esa relación es fantasmática, no es cierto que domine la situación. Simplemente tienen que creerlo. Y la pornografía, por ejemplo, es fantasmática, pero es, digamos, la ilusión del dominio, por supuesto. La prostitución es fantasmática. Ya sé que esto que digo te va a parecer que no, y si quieres lo discutimos. La mayor parte de los tipos, no lo sé si la mayor, una buena parte de los tipos que van con prostitutas, no les sale la cosa. Sí, vamos, lo cuentan ellos mismos. Que no, es decir, no van con prostitutas, van con una idea tan buena como la siguiente. Todas las prostitutas, por supuesto, son ninfómanas. Bueno, las ideas en general existe la ninfómana al sexo masculino, le hace una ilusión loca. No me dice que no conozca a ninguna. En general la ilusión les hace. Estaba la ninfómana. Las prostitutas en realidad es que les gusta el asunto, pero como a las mujeres, precisamente, como son púdicas, no les gusta el asunto, y si les gusta, tienen que traer un manejo de la batuta del asunto tal que no se pueda percibir hasta qué punto les gusta o les disgusta, lo cual forma parte de la estrategia del cortejo. Yo lo que quiero es ahorrar, porque quiero la fantasía del dominio, entonces me quiero ahorrar el cortejo y todo lo demás. Yo lo que quiero es, aquí tengo 10 euros, ponte como a mí se me ocurre, porque lo tengo aquí metido. ¿Qué consigue? Justo eso a lo que han ido. Nada. No consiguen ni ser estimados, ni ser amados, ni follar. O sí, como mucho la meten en un sitio y aprietan como locos. Pero mira, yo ya sé que en verdad no debo decir estas cosas. Estoy llegando a la conclusión probablemente excesiva de que a cierta edad ya pueden dar el prevalencia sobre las mujeres mediante órdenes sexuales muy estrictas. Por ejemplo, la orden del débito. Débito. Era toda excusa, antes se contaba lo del débito, yo ya no sé si se lo siguen contando, pero no. No, pero lo del débito no. Estaba en el código. Pero el débito estaba en efecto en el código. Como debía ser. ¿Qué es el débito? Llamas
he leído en algún tratadista del 16, ciertamente de hace mucho, dice, incluso si está padeciendo los dolores de parto. Sí. Pero esto ya es, digamos, anómalo. ¿Por qué, digamos, esta terrible insistencia? De nuevo es fantasmático, la cosa es por mi atractivo no lo va a hacer. La ninfómana no existe. Lo mío sí existe. Y yo lo tengo que agarrar de alguna forma. Pero entonces, ¿qué más mejor que decir la honestidad de la buena mujer púdica incluye el débito? Pero entonces, ¿qué incluye además? Que no le guste. Con lo cual piensas, claro, que si no, no es débito. A ver si nos vamos a aclarar. O sea, si hay débito es porque a la mujer no le va a gustar. Si sí le gusta, entonces no es débito. Y estamos ante la ninfómana. Pero no, porque siempre queremos cosas contradictorias. O sea, queremos una de aspecto virginal, a ciertas horas, de un aspecto totalmente diferente a otras ciertas horas, y que haga todo lo que no debe hacer, porque si lo hiciera sería una prostituta, y sin embargo que lo haga, pero que no lo haga, empieza a ser una complejidad tal. ¿Dónde la vemos? En toda la novelística. Si no conociéramos bien a los varones, pero como no paran de hablar de sí mismos, son el sexo más conocido del mundo. Nosotras nos conocemos mucho menos porque llevamos mucho menos tiempo dándole a la lengua, pero ellos no. O sea, desde que el mundo es mundo nos han contado cómo son, lo que quieren, dónde, pues en todo. En las leyes, en la novela, en la poesía, en donde sea, y aman. Entonces, que conocemos muy bien qué amasijo de contradicciones manejan. Y es muy fuerte. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Hasta qué punto este amasijo se vuelve el mismo violento y por lo tanto no es bueno para nosotras? Que haya que desafiarlo por algunas partes. Esto me lleva solamente a una pequeñísima conclusión de qué nos pasa a día de hoy. A día de hoy las personas, las mujeres, ya no han sido educadas como se educó mi generación. Simplemente no han sido educadas en absoluto. No es que hayan tenido una educación diferente, es que no la han tenido. Cada una se educa a sí misma como puede. Coge a las revistas femeninas para darse una idea. Mira para la poesía, mira para la publicidad. Y como fuentes compitientes, más también con el sexo masculino como un referente polémico, yo soy o no igual que estos, y hasta dónde, se va construyendo un pasado, ¿no? ¿Se entienden realmente los sexos a día de hoy uno con otro? A mí me parece que hay en las relaciones entre ellos y ellas una opacidad enorme. El antiguo molde está roto, o hace aguas por todas partes, pero luego no se sabe qué es, o nadie sabe exactamente qué es, pero ahí sigue funcionando la terrible agrupación de vergüenza y violencia. Miren, hay una cosa, y termino con ello porque a mí es que me extraña, hay una cosa en la masculinidad que para mí es incomprensible, pero forma parte de ella a justo título. La vergüenza viril, o sea, cuando un hombre se avergüenza con el sexo. Esto tiene su gracia. Un hombre se avergüenza con el sexo si un tipo contra el que él no puede nada tiene acceso con mujeres de su familia. Es el viejísimo tema del honor. Y cuando no puedes defender el honor. Pero es que eso produce una vergüenza viril extremadamente violenta y que muchas veces se ceba en la víctima, o sea, en la mujer que ha sido violentada. Y no en quien lo ha hecho. En sociedades sumamente desiguales y jerárquicas, donde los de arriba, recuerden aquel terrible refrán, desdichado del hombre pobre que tiene mujer hermosa. Cuando los de arriba tienen prácticamente asegurado el acceso a los de abajo, la violencia generada contra las mujeres es doble. Es la violencia que les viene de arriba y la violencia de la venganza de su propio, que no pudiéndose vengar de la que no se va a vengar en ellas. De ello. Las
en situaciones muy distintas, violencias también muy distintas. Y yo creo que no es malo, digamos, cuando se avergüenzan, además de esto, que esta también me parece una situación que es importante porque nos vincula luego todas las reglas del honor masculino, que son muy complejas. Otras, inexplicablemente los varones se avergüenzan cuando en situación prostitutiva no tienen erecciones. No se avergüenzan, por lo general, con su santa esposa de no tener esas cosas, porque eso es distinto y tiene que ver con el débito. Es decir, estamos ante una relación obligatoria. Pero cuando esto no es así, la vergüenza viril aparece en situaciones como estas. Ustedes explican que el medicamento más vendido mundialmente sea el Viagra. ¿Ustedes conocen a algún varón que yo sí, que haya logrado irse para el otro barrio por ponerse morado y ya? Porque los hay. Es curioso. Imagínense lo contrario, o eso en el campo contrario. No es posible, simplemente. Es muy notable dónde limita la vergüenza vivir con el sexo. Limita realmente el no poder vengarse de un acceso no controlado a las mujeres que lo controlan. Y dos, en situación no legítima de no lo que llaman cumplir. Claro, que un señor diga, y esta vez les voy a decir, que un señor diga seriamente, fulanito tuvo un problema de narices porque habiéndose ido con una call girl internacional, que estaba buenísima, por supuesto, y era una tía así, ¿sabes? Tuvo que ponerse de Viagra hasta las cejas para cumplir, y claro, le dio allí mismo un patatús que se quedó. Cuando los varones se encuentran entre sí historias parecidas a estas, notablemente no se parten de risa. Lo dicen con toda seriedad, que tenía que cumplir. Donde en una relación donde tú vas a pagar tienes que cumplir. Realmente aquella persona está esperando que tú cumplas. No, está esperando que pagues. Y a ser posible, bien, oye, no se va a desesperar si no cumples. Luego, ¿de dónde te viene a ti la obsesión de que tienes que cumplir? O sea, ¿dónde te estás poniendo? Insisto, sabemos muy poco realmente de la condición masculina porque hasta hace poco no nos dejaron ver, pero llevamos un siglo aprendiendo y cada vez vamos conociendo mejor estas cosas. Para hablar de la violencia podemos hablar de las mujeres. ¿Cómo? Son las que padecen esa violencia y hay que limitar la violencia que limita con la vergüenza. Hay que darle un tratamiento porque si no, no puede ser procesada. Pero realmente nos interesa muchísimo saber por qué son violentos los violentos y qué género de fantasmas albergan en la cabeza, porque esos son los que hay que deshacer. Y nada más, muchas gracias.